Bueno, ahí estábamos escuchando. Lo que pasa es que con la doctora es imposible no hablar con ella. Ellas. Oiga, la doctora Graciela Castillo, ella es uróloga, está con nosotros en esta mañana precisamente para conversar sobre este tema. Y yo le preguntaba precisamente sobre eso, sobre el tema del embarazo que comentábamos, que no solamente es por el embarazo que esto ocurre, definitivamente, porque le ocurre también tanto a varones como a mujeres. Es el tema de, ¿realmente esto se puede solucionar? Buenos días, doctora, qué gusto tenerla una vez más. Igualmente. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo, ya falta poco para recibir a mi nené. Y efectivamente, como estábamos hablando pues anteriormente, la incontinencia urinaria es un problema que se define como el escape de orina de manera involuntaria. Esto puede ser pasajero o puede ser un problema un poquito más permanente que necesite algún tipo de tratamiento médico. Igualmente, pues hay diferentes causas para provocar una incontinencia. En las estadísticas mundiales se habla del 30% de la población mundial en general, exactamente, que en algún momento de su vida van a tener un episodio de incontinencia. La incontinencia pasajera puede relacionarse efectivamente con el embarazo, por ejemplo. Las mujeres embarazadas, pues tenemos algún aumento de presión sobre la vejiga y además las hormonas también hacen que las estructuras que están ahí abajo del piso pélvico puedan relajarse un poco y entonces eso provoca escapes de orina. ¿Y en los varones cuáles pueden ser las causas? Bueno, en los varones generalmente la incontinencia está asociada un poquito más a problemas de la próstata, por ejemplo. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, crecimiento prostático que les obstruye la salida de la orina, de la vejiga, perdón, pueden provocar que la orina se quede estancada en la vejiga y que en algún momento el paciente pueda perder orina. Ok, ¿y esto es solucionable, doctora? O sea, si yo llego al médico, el médico me va a mandar un montón de pastillas, me van a operar, o sea, ¿qué puede pasar? Porque definitivamente yo nunca me lo atendí y con el embarazo desapareció, efectivamente, pero no sé, nunca me lo atendí por temor a qué iba a pasar. Exactamente. Efectivamente, hay diferentes tipos de tratamientos. Generalmente el paciente cuando viene al médico piensa que siempre debe ser operado y no es así. Hay algunos tipos de incontinencia que pueden solucionarse solamente tomando algunos medicamentos, como por ejemplo los relacionados a la incontinencia urinaria de urgencia, que se trata más bien de esfuerzos no controlados de la vejiga. Y podemos utilizar algunos medicamentos, pastillas que se toman todos los días y el paciente con eso puede controlar la incontinencia urinaria. Pero hay algunas otras razones, como por ejemplo la incontinencia de esfuerzo, que se debe a relajación de las estructuras de soporte y esto sí se opera. Entonces, no siempre debemos operar. Eso es importante porque, te repito, el paciente cuando llega a la consulta piensa que inmediatamente tú lo vas a proponer para una cirugía y no siempre es así. Exactamente. Ahora, doctora, bueno, tenemos las líneas telefónicas abiertas ya para usted que nos ve hasta ahora, si se quiere comunicar con nosotros y hacerle su pregunta directamente a la doctora. Doctora, siempre se escucha mucho aquello de no aguanten las ganas de orinar, pues es que eso después... ¿Es verdad que eso puede causar incontinencia urinaria? Efectivamente, por ejemplo, las mujeres en general que sufrimos más de la incontinencia urinaria, tenemos el problema de que pues, socialmente a veces se hace difícil ir a un baño público, no te gusta relajarte y sentarte, o sea, es prácticamente imposible porque los baños públicos en su mayoría se encuentran en bastante mal estado y eso puede provocar que nosotras tengamos... situaciones que conlleven después a una alteración de la fase de micción o de orinar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aguantar las ganas de orinar. ¿Y sentarse en sitios calientes? Sí, eso también la gente lo tiene muy arraigado, pero... Sí, que no te sientes ahí, que eso te da mal de orines. Exactamente, pero básicamente las altas temperaturas, como sentarse, o los varones que trabajando en camiones o algún tipo de trabajo que están mucho tiempo sentados, también tienen esa percepción. Puede que le cause algún tipo de inflamación en la pelvis, pero llevarlos a una incontinencia por este tipo de trabajo es bastante difícil. Tenemos la primera llamada, doctora Vilma. Vilma desde Las Cumbres. Vilma, adelante, mi amor, buen día. Sí, mi amor, mi problema es que yo voy a orinar, me da esa gana de orinar, voy, orino y sigo con la sensación de seguir orinando. ¿Verdad? Yo he tenido que ir a un urólogo. Él dice y me diagnosticó que vejiga perezosa, no sé, pero siento que me ha mejorado con la pastilla que él me mandó. Pero unas que otras veces me siento la molestia. Gracias, Dilma. Exactamente, puede ser, como estamos explicando anteriormente, pues que la vejiga tiene alguna condición
que predispone al paciente a esos escapes de orina. Puede existir la vejiga perezosa, puede existir la vejiga hiperactiva, que es lo más frecuente, que significa que el músculo de la vejiga se está contrayendo inadecuadamente y esto aumenta la presión y puede producir entonces unos escapes de orina. Eso lo manejamos con algunas pastillas que el paciente tiene que tomar diariamente. Muchas veces es una cosa transitoria también. Por un par de meses el paciente va a tomar medicamentos y posteriormente pues el problema, si es una cosa que apareció repentinamente, que no tiene un antecedente, por ejemplo, neurológico, pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, pacientes que han recibido alguna herida en la columna o alguna otra característica que implique problemas neurológicos, entonces lo más probable es que sea una cosa transitoria y que pueda mejorarse con el paso del tiempo y que el paciente no tenga que tomar medicamentos por toda la vida. Ok, seguimos con más preguntas. Ahora desde Ugaba nos llaman Chiriquí. Adelante, buenos días. Buenos días, una pregunta para la doctora. Mire, ¿Sí? soy una paciente de que le hicieron esterectomía hace muchos años y con a medida que pasa el tiempo me he quedado que cada vez que me da resfriado, toso duro, se me sale el orine, pues. Y quisiera que la doctora me respondiera esa pregunta. Gracias, corazón, por llamar. Saludos hasta Chiriquí. Sí, efectivamente, este tipo de incontinencia se relaciona un poquito más con la relajación de las estructuras de soporte de lo que nosotros llamamos el piso pélvico. Todos los músculos que están en la parte baja sostienen la vejiga, sostienen el recto, sostienen la uretra. O sea, deben ser tremendos músculos. Exactamente. Entonces, con los embarazos, con los partos, con los cambios hormonales y con las cirugías pélvicas, por ejemplo, la histerectomía, estas estructuras se debilitan un poco y entonces el paciente puede quedar con lo que se llama incontinencia de esfuerzo, que es lo que la señora refiere. Cuando toses, te ríes, saltas, cuando haces algún tipo de ejercicio. ¿Eso mejora con abdominales, por ejemplo? Con abdominales no, hay ejercicios específicos para los músculos de piso pélvico. En general, por ejemplo, en el internet podemos buscar unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel. Es K-E-G-E-L, Kegel. Ajá. Esos ejercicios son ejercicios bastante fáciles de hacer, que se pueden practicar en casa y están relacionados exclusivamente a lo que es la incontinencia de esfuerzo. O sea, como dije anteriormente, no todas las incontinencias se manejan de la misma manera. Si nosotros estamos seguros que se trata de una incontinencia de esfuerzo, es decir, solamente se escapa la orina cuando usted hace algún tipo de esfuerzo, cuando tose, se ríe, cuando estornuda, cuando hace ejercicios de impacto, correr, saltar, ese tipo de cargar cosas pesadas. Esa incontinencia se relaciona a algún esfuerzo que nosotros hacemos y puede mejorarse en casos leves solamente con hacer ejercicio de piso pélvico. En algunas ocasiones, cuando no se mejora con los ejercicios, entonces nosotros necesitamos hacer algún tipo de cirugía para reforzar esas estructuras que están debilitadas y para eso existen una cirugía muy pequeña que hacemos actualmente, que es poco invasiva, que son la colocación de las mallas suburetrales. ¿Y es laparoscópica? No es laparoscópica, se hace abierto a través de la pared vaginal y nosotros colocamos una pequeña mallita que le va a dar soporte a la uretra, es como una hamaquita que se le coloca a la uretra y entonces esta hamaquita refuerza esas estructuras que están un poquito debilitadas. Ok. Así que bueno, eso es lo que es. Luzmila desde la 24 de diciembre, nos ven desde la 24 de diciembre, tan bellos, gracias. Luzmila, buenos días. Muy buenos días, señorita Gisela. Mire, el caso mío es el siguiente, que orino y siento que no termino de orinar, entonces luego vuelvo a orinar. Ok, gracias Luzmila. sí, muchas veces también esa sensación de falta de vaciamiento completo de la vejiga puede estar relacionada incluso a vejiga caída. Por ejemplo, eso sucede mucho en las pacientes ya a medida que vamos avanzando en la edad, como dije anteriormente. Todo se cae. Todo se cae. Los partos, los embarazos, la falta de estrógenos, si hemos sido sometidas a histerectomía, también eso produce que la vejiga no tenga estructuras de soporte suficiente y la vejiga se cae, el recto se cae, la uretra queda debilitada y ocurre escapes de orina. Y si la vejiga está caída, también se convierte pues, en
digamos, una bolsa que contiene orina que no se vacía adecuadamente porque no está en su posición anatómica normal. Entonces, las pacientes que tienen esa sensación de vaciamiento incompleto, habría que evaluar si no tienen la vejiga caída, si no tienen algún problema de vaciamiento con referente al propio músculo de la vejiga o al músculo que controla los escapes de orina. Así que lo recomendable sería que ella pues acuda a su médico y que sea valorada físicamente también para ver si no tiene algún problemita de estos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la cantidad de partos, por ejemplo. Puede ser con un solo parto que haya tenido la mujer o con varios. O sea, efectivamente. Antes, pues nosotros teníamos la impresión, o en los libros se hablaba mucho de los partos múltiples, pero cada vez más nosotros estamos viendo personas con un solo parto, e incluso pacientes que nunca han tenido bebé pueden tener algo de incontinencia. También pues se ha estado estudiando que las estructuras que soportan los órganos están compuestas de un material que se llama colágeno. Y el colágeno, que nosotros lo tenemos en todo el cuerpo, que es el que nos impide pues, que nos salgan arrugas o que nos ayuda a que nos salgan menos arrugas y todo, también afectan las estructuras de soporte. Entonces hay familias o hay personas que ya tienen de por sí algo de debilidad de las estructuras de colágeno. Son los pacientes, por ejemplo, que tienen tendencia a las hernias, que tienen tendencia a tener varices en las venas del cuerpo. Entonces, estas personas sabemos que van a tener mucho más facilidad para tener algún tipo de caída de los órganos pélvicos o incontinencia, entonces porque ya tienen un defecto en su propio cuerpo. Y es más común en la mujer. Y es más común en la mujer. Ajá, gracias. Como que no nos hacía falta una más. Exactamente. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en una mañana más. Para las personas que no tienen acceso a un urólogo en una consulta privada, ¿a dónde pueden acudir? Lo que generalmente se hace pues en la consulta pública es que el paciente debe acudir a su médico familiar o su médico general para que el médico le dé una referencia, y el trabajo del médico general o el médico familiar generalmente pues hacer una primera evaluación del paciente, descartar que el paciente, por ejemplo, no tenga infección de la orina, que también puede condicionar a escapes de orina. Ah, caramba. Que no tenga un episodio transitorio como lo que estamos hablando, un embarazo. Y si él considera pues que ya se necesita la evaluación de un especialista como el urólogo, lo va a referir entonces para que el paciente pueda tomar un cupo con el especialista. Ok, ¿y a usted dónde lo podemos conseguir, doctora? Yo estoy en el Hospital San Fernando, estoy en el Hospital Nacional, y por supuesto pues también hacemos práctica pública en la Caja de Seguro Social.